Sí que estoy contento, claro. ¿Ya puedo, Grecia? ¿Sí? Pues me da alegría, por eso estoy contento, porque veo más caras de las que veía antes. Estaba ahí sentado de espaldas a vosotros y ahora veo más caras, así es que todos bienvenidos y me da mucha alegría de veros. Y recordar que igual que han participado Carolina y la nena, podéis hacerlo cualquiera de vosotros, si queréis desde aquí, como lo ha hecho Carolina, o si queréis desde vuestro propio sitio donde estéis sentados. A los que les da más apuro, pues lo podemos hacer sin ningún problema. Recordar que esto es la edificación de la iglesia misma. Vamos a prepararnos ahora, hermanos, para acudir a las Escrituras, como decía la sección cuando lo hacíamos por YouTube, no sé si recordáis. Y os invito a que busquemos un texto que es muy conocido, y yo me imagino que lo habréis leído en muchas ocasiones. Está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17. Es la transfiguración de Jesús. Los que habéis mirado en los anuncios que mandamos por WhatsApp ya sabíais que era el tema que íbamos a ver en esta mañana. Esta historia que nos cuenta los evangelistas se encuentra en los 3 evangelios sinópticos, que son Mateo, capítulo 17, que vamos a leer en esta mañana, pero también está la historia relatada por Marcos en el capítulo 9, versículos del 2 al 13, y también Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36, nos relatan esta historia, esto que sucedió. Vamos a seguir principalmente el texto de Mateo en esta mañana, pero también veremos algunos detalles que los otros evangelistas nos van contando. Situemos primero este texto, ¿no? ¿En qué momento está sucediendo esto? No sé si recordaréis de los estudios que hacemos por WhatsApp, vimos cómo Jesús pregunta a sus discípulos, ¿no? ¿Quién dicen la gente que soy yo? ¿Y quién decís vosotros que soy? ¿No? Y Pedro da en el clavo y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto, si tenéis vuestras Biblias abiertas, Mateo 16, 16, está ahí, justo antes del texto que vamos a ver en esta mañana. Los discípulos han necesitado, si me permitís la expresión, la manera de decirlo, 15 capítulos de ver a Jesús para darse cuenta, para descubrir que es el Hijo de Dios. Han escuchado sus enseñanzas, le han visto expulsar demonios, han visto cada uno de sus milagros, han pasado mucho tiempo con él. Y finalmente es Dios mismo quien les revela que Jesús es su Hijo. Dice en el versículo 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fijaros, no es algo que él haya descubierto, no es algo que él haya aprendido por medio de fijarse en todo lo que Jesús hacía. Si dependiese de él, ni siquiera después de 15 capítulos o 16 se hubiese dado cuenta. Pero fijaros que a partir de este momento, Jesús tiene que, incluso después de que Dios les ha revelado esta cosa, el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios, después de esto, lo que Jesús tiene que hacer es empezar a corregir de nuevo una mala percepción de lo que significaba que Jesús fuese el Mesías. Y a partir de ese momento empieza a hablarles una y otra vez y otra vez y otra vez, a recordarles y a decirles que tiene que morir, que va a Jerusalén, que allí tiene que morir, porque ellos esperaban otro tipo de Mesías, un Mesías que iba a empuñar la espada y iba a liberarles de los romanos, iba a acabar con todos sus problemas económicos y sociales. Pero Jesús, a partir de ese momento, empieza
a repetir. Y eso lo podéis ver también, versículo 21 del capítulo 16. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Así es que estamos entre esta lucha de ideas, por decir de alguna manera. Por un lado, estamos viendo a Jesús, el Hijo de Dios, a Jesús, el Mesías, a Jesús, el que Dios envía, y por otro lado estamos viendo a ese siervo que va a sufrir, a esa persona que va a morir en la cruz, a esa aparente derrota que se va a dar. Y es en medio de todo esto que se nos relata el texto de la transfiguración. Es un texto impresionante, ahora lo vamos a ver, pero fijaros lo que escribió Pedro más adelante cuando escribió la segunda carta y habló de este hecho que vamos a leer en esta mañana. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo, dice Pedro, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Está haciendo referencia a este texto que vamos a leer hoy y nos dice: no son fábulas, no es una historia que yo me haya inventado, no es ni siquiera un cuento, ni siquiera es una parábola. Esto sucedió, fue real y yo lo vi, yo lo escuché y así os lo relato. Así es que podemos ahora ir al texto y os invito a que busquéis Mateo, bueno, ya lo tenéis ahí, ¿no? Mateo capítulo 17. Y vamos a leer los versículos que van desde el 1 hasta el 9. Recordamos la situación en la que está el texto y lo leemos ahora. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Fijaros la referencia que Pedro acaba de hacer, que acabamos de leer. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde las nubes que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Bueno, no sé qué os parece el texto. Yo cuando leo estos textos, pues siempre me quedo un poco impresionado, ¿no? No sé si podemos imaginar un poquito la escena de ver cómo Jesús se transfigura, cómo aparecen allí Moisés y Elías, cómo esa nube les cubre y cómo se oye una voz que habla desde el cielo. No sé si nos podemos imaginar todo esto, ¿no? Se nos antoja un poquito complicado. Os invito en esta mañana que lo hagamos con un método que es un método que usan los periodistas. Cuando un periodista tiene que contar una noticia, dice que está el método de las 5 W. No sé si lo habíais escuchado. Viene del inglés y es responder 5 preguntas en inglés. Todas ellas empiezan por W, por eso es el método de las 5 W. Las preguntas en inglés, a ver si lo recuerdo, serían what, who, when, where, why, que quiere decir, más o menos,
qué, quién, dónde, cuándo y por qué. Incluso algunos añaden cómo y para qué. Así es que vamos a intentar responder estas preguntas, ¿no? La primera sería ¿cuándo? Ya lo hemos explicado, ¿no? Después, justo 6 días después, nos dice el texto, de haber declarado Pedro quién era Jesús y que Jesús les dice, pero tengo que morir en la cruz. 6 días después vemos que Jesús se transfigura delante de estos 3 apóstoles. ¿Dónde sucedió? Nos dice que era un monte alto, pero no se sabe exactamente dónde es. Si buscáis entre los comentaristas, siempre que hay situaciones así en que no se sabe, los comentaristas se lo pasan muy bien porque eso les da para escribir unas cuantas páginas de su comentario y hacerlo más gordo, ¿no? Y empiezan a decir, sería esta montaña, sería la otra, y esta tiene estos inconvenientes, esta no puede ser por aquello, la otra sí que puede ser, y especulan un montón, ¿no? Muchos de ellos piensan que fue en el monte Tabor, pero en realidad no se sabe con exactitud. Y yo creo que esto tiene que ver con que el Señor no quiere que sepamos ciertas cosas, para que esas cosas o esos lugares no se vuelvan un lugar de idolatría, un lugar en que nosotros nos podamos confundir y nos alejen del Señor en vez de acercarnos. En este sentido, os invito a que veamos ahora un pequeño vídeo, dura 1 minuto, lo podéis encontrar por internet, es más largo que el minuto, yo lo he recortado, y nos habla de este lugar, el Monte Tabor, sabiendo que no estamos seguros de que sea ahí, es bonito verlo, ¿no? Y vais a ver, es un vídeo que es de la misión franciscana, que es quien tienen allí una basílica. Y vamos a ver cómo es el lugar. Los de casa también lo verán y nosotros lo vamos a ver aquí, por un momento. Dura 1 minutito solamente. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó a un monte. Allí se transfiguró delante de ellos. Los evangelistas no especifican el nombre de la montaña donde ocurrió todo esto, pero una antigua tradición que se remonta a Orígenes, siglo III, coloca precisamente aquí, en el monte Tabor, una cumbre de unos 600 metros que se yergue solitaria en medio de la llanura de Esdrelón, el lugar en el cual Jesús se transfiguró ante las miradas atónitas de los 3 discípulos. Y aquí donde Pedro, lleno de entusiasmo, había dicho al Señor, «Qué bien estamos aquí, si quieres levantaré 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías», muy pronto los cristianos construyeron 3 capillas. Destruidas y reconstruidas varias veces a lo largo de los siglos, hoy están incorporadas en esta basílica construida por los franciscanos en 1924 bajo el proyecto del arquitecto Barluzzi. Los campanarios a los lados de la fachada surgen sobre el área de las 2 capillas bizantinas dedicadas a Moisés y a Elías. Meta ineludible para todos los peregrinos que visitan Galilea en el Tabor. Lo que Dios no permitió que se hiciese, que Pedro proponía, al final lo hemos acabado haciendo, ¿no? Y es un poco lo que os decía, ¿no? Que a veces el Señor nos priva de ciertas informaciones que nuestra curiosidad quisieran saber, pero lo hace con algún sentido. Bueno, hemos contestado cuándo, hemos contestado dónde, nos tocaría contestar ahora quién había en aquel lugar, ¿no? Vemos que Jesús toma aparte a 3 de sus discípulos, no van los 12, sencillamente van 3, una parte de ellos. Los llevó a lo alto de la montaña, buscando cierta intimidad, ¿no? Habéis escuchado, ¿no? Que decía el texto que era una montaña alta. Buscan intimidad, buscan el estar solos. Y Lucas nos da un detalle muy interesante sobre esto. ¿Por qué se están yendo allí? Pues nos dice, y con esto ya contestamos la 4ª pregunta, que están yendo a orar, que Jesús quería ir a orar. Va allí a orar. Lucas 9:29 dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Es decir, estaban orando. Jesús estaba orando junto con sus discípulos. De nuevo aquí, cuando uno investiga en los comentaristas,
de nuevo encontramos aquí un montón de especulaciones, ¿no? Y aquí seguramente cada uno de nosotros tendría una opinión. ¿Por qué solamente 3 discípulos? ¿Por qué estos discípulos? ¿Por qué no otros? ¿Quién hubieseis escogido vosotros? ¿Por qué no los 12? ¿Por qué no más gente, no? Y aquí empiezan a especular, y aquí también voy a especular yo un poco, ¿no? Voy a suponer, sabiendo eso, que es especulación, pues me da a mí la impresión que Jesús, en los momentos difíciles, buscaba 2 cosas. Una era la comunión con el Padre. Nos dice que va al monte a orar. Pero la otra cosa que buscaba era la comunión con sus amigos, con sus cercanos, con aquellos que le seguían, ¿no? Y de alguna manera, Pedro, Jacobo y Juan llegaron a tener una amistad especial con él. También ellos 3 están en Getsemaní. También ellos 3 están de nuevo en Getsemaní, al final de los evangelios, y están con Jesús y están orando. Si leyésemos ese texto, lo podéis ver en Mateo 26, del 36 al 46, pues encontramos muchas cosas que se parecen. También otras que no se parecen tanto, pero sí algunas que se parecen. Y para mí el paralelismo es claro. 3 discípulos, los 3 tenían sueño, Jesús está orando, se aparece Moisés y Elías, y en el texto del capítulo 26 de Getsemaní vemos que se aparece un ángel que fortalecía al Señor. Todas estas circunstancias nos recuerdan a eso. Y yo creo que es que el Señor, en este momento, después de haberse anunciado públicamente por parte de Pedro que Él es el Mesías, Él está enfocado en ir a Jerusalén, en ir a la cruz a morir. Y a pesar de que era la misión que Él tenía, era algo que Él sabía que debía de hacer y que estaba convencido, pero sintió el peso de esa responsabilidad y acude al Padre en oración y busca esa relación con sus hermanos, con sus compañeros. Finalmente, ¿qué sucedió? ¿Cómo sucedió? Hermanos, yo he preparado una lista. Mirad, tiene hasta 8 puntos. Primero, Jesús se transfigura. Después aparecen Moisés y Elías. También, por cierto, también con su rostro brillando y resplandecientes. Después Pedro hace su propuesta. Hagamos aquí 3 enramadas. Automáticamente, cuando Pedro aún está hablando, dice que una nube los cubrió. En quinto lugar, Dios hablando. Los discípulos ante esta voz se asustan. Luego Jesús les consuela. Dice que les tocó y les levantó y les dijo: no tengáis temor. Y finalmente bajan de la montaña y Jesús les dice: no contéis a nadie lo que habéis visto. A pesar de que la lista es larga, ¿no? Y ahora podríamos detenernos en investigar cada uno de estos puntos, pero sin embargo, el evangelista Mateo nos está guiando de alguna manera en su escrito y llamando la atención sobre algo. Y es que él repite por 3 veces en los versículos 3 y 5 la expresión «y he aquí», para relatar 3 cosas consecutivas. Veo que algunos los estáis buscando. Si estáis buscando en Reina Valera del 60, solamente aparece 2 veces. Pero el texto original lo cita 3 veces. Si lo leyésemos en griego, si alguno supiese griego, lo podría leer y veríais que dice: y he aquí se aparecieron Moisés y Elías. Versículo 3. Luego, en el versículo 5, dice: y he aquí una nube los cubrió. Creo que esta es la que no aparece en nuestra traducción Reina Valera. Y finalmente, también en el versículo 5 dice: y he aquí una voz del cielo habló. Esta manera que tiene Mateo de escribir el texto nos está indicando algo, nos está marcando un camino, nos está llamando la atención sobre esta voz del cielo que habló. Quiere que escuchemos, quiere que prestemos atención a estos 3 pasos. Así es que esto es lo que vamos a hacer en esta mañana.
De los 8 puntos que yo tenía, solamente vamos a ver estos 3. Moisés y Elías, la nube y la voz del cielo que nos habla. Teniendo esta idea en mente, el evangelista nos está dirigiendo hasta esa voz. Quiere que escuchemos lo que esa voz nos está diciendo. Moisés y Elías, el primer y he aquí que nos dice Mateo. Yo me pregunto, ¿por qué Moisés y Elías? No sé si os lo preguntáis, no sé si os lo habíais preguntado alguna vez cuando habéis leído este texto. Os lo preguntaré de otra manera y os animo a que compartáis lo que queráis. ¿A quién hubieseis convocado vosotros? ¿Quién os hubiese gustado que fuese a hablar con Jesús en esta ocasión? No sé, yo tengo una lista. Abraham, alguien hubiese dicho, Abraham es un buen candidato, ¿sí? A lo mejor el rey David, ¿no? Al final, el Mesías era descendiente de David, ¿no? Salomón, ¿quién más sabio que Salomón? Si había que aportar algo, ese era Salomón. Tengo alguno más, a ver si he perdido la lista. Noé, a lo mejor alguno hubiese dicho, oye, Noé fue alguien especial en su generación. O José, ¿no? José rescató a sus hermanos por medio de su sufrimiento, lo que estaba haciendo Jesús. Incluso alguno pensaría Enoc, amigo de Dios, andó con Dios, ni siquiera murió, como Elías, ¿no? Bueno, no sé, hermanos, podríamos especular, no sé si alguno tiene algún personaje del Antiguo Testamento que le inspira más o que le dice algo más o con el que sentimos más simpatía, ¿no? Si es así, lo que podemos hacer es pedir que en el cielo nos pongan cerca de ellos y así les podremos también visitar, ¿no? No sé, hermanos. Creo que Moisés y Elías tienen un significado más allá de la propia persona de ellos. Moisés y Elías representaban 2 cosas. Sabéis que los judíos en aquella época todavía no tenían la Biblia completa como tenemos nosotros, solamente tenían el Antiguo Testamento. Y le llamaban la ley y los profetas. Y Moisés representa la ley, porque Dios entregó la ley por medio de Moisés. Y Elías es el primero de los profetas, representa a los profetas. De alguna manera, que Moisés y Elías estén allí nos está llamando la atención sobre esto. Toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia la persona de Jesús. Jesús es la culminación de la ley. Jesús es quien va a cumplir la ley. Jesús es el profeta que esperaban. A Moisés, cuando el pueblo no le escuchaba, el Señor le dice, vendrá un profeta al que sí escucharán. Este es Jesús. Es un texto en Deuteronomio, por ahí tengo la cita. Así es que Moisés y Elías tienen este significado. Toda la Biblia, toda la ley, todos los profetas están apuntando hacia Jesús. Y en el momento en que Jesús se va a dirigir a Jerusalén a morir, pues tiene ese respaldo de toda la ley y de todos los profetas. Pero tal como os decía, se repite 3 veces el he aquí. Y esto nos está guiando hacia esa voz que quiere que escuchemos. Pero antes de pasar a esto, es muy interesante ver algo que Mateo, en su interés en que escuchemos la voz de Dios, no nos dice, no quiere despistarnos, pero sí Lucas nos lo dice. Dice de qué hablaban. ¿De qué hablaban Moisés y Elías con Jesús? ¿De qué estaban hablando? No sé si... ¿De qué hubieseis hablado vosotros? ¿Del tiempo? ¿De cómo le brillaba la cara a Jesús? Dice que hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Lucas 9, 31. Están hablando de cómo se va a cumplir el propósito de Dios, de cómo todo eso que en la ley y en los profetas estaba anunciado iba a cumplirse. De eso era de lo que hablaban. Creo que es Lucas también quien nos dice algo muy interesante, y es que los discípulos estaban
que se caían de sueño. Subieron a la montaña a pasar la noche. Así es que esto debía ser el atardecer, o quizás incluso ya era de noche, para que se viese mejor cómo Jesús brillaba. Y dice que se caían de sueño, que estaban durmiéndose. Pero al ver que Jesús empieza a brillar, al ver ese resplandor, al ver a Moisés y Elías que se aparecen, pues eso les mantiene despiertos, ¿no? Esa escena tan emocionante, eso es como cuando ve uno una película por la noche, ¿no? Si la película es un rollo, uno se acaba durmiendo. Lo sabemos que nos dormimos aunque sea buena la película, ¿no? Pero si la película es emocionante, hay explosiones, nos llama la atención, ¿no? Y eso es un poco lo que aquí a los 3 discípulos les está pasando. Pero entonces nos relata Lucas que Moisés y Elías se marchan y Pedro va corriendo al Señor. Y entonces es que le hace esta propuesta, ¿no? Va corriendo al Señor y dice, no, oye, Señor, que no se marchen todavía. Mira, nos quedamos aquí para siempre. ¿Quién sabe si de veros brillar a ti, a Moisés y a Elías, nosotros también llegaremos algún día a brillar? ¿No? Es esa sensación, es ese lugar maravilloso en el que ellos estaban. Y Pedro desea quedarse allí. Es algo tan genial, es algo tan fantástico que ellos querían quedarse allí. Creo que es evidente que el texto nos hace ver que la propuesta de Pedro era equivocada, ¿no? Es el propio Dios, ni siquiera es Jesús quien le corrige, sino que es el propio Dios quien le está corrigiendo. Porque es que Jesús no es igual que Moisés y Elías. Jesús es mucho más que ellos. Jesús no se puede comparar con Moisés y con Elías. Eso es lo que nos está diciendo. Y lo dice desde una nube. Fijaros que es muy curioso cómo describe a la nube el texto de Mateo. No sé si lo habéis notado cuando lo hemos leído. Pero no era una nube como estamos acostumbrados a ver. Nos dice que era una nube de luz. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. No sé cómo explicároslo. Yo he buscado en YouTube, bueno, en el Google también busqué, dice, nube de luz. Y claro, hay nubes en que está el sol por detrás y parece que... Pero no hay nubes de luz. No sé cómo debía ser. Pero era algo que les envolvió y que era luz en sí mismo. No sé si podemos imaginar esa escena. Y de algún modo, en el Antiguo Testamento encontramos muchos textos en que nos hablan de esa nube también brillando, esa nube de luz que representaba la presencia de Dios y que en hebreo se llama Shekinah. No sé si lo pronuncio del mejor modo, pero era esa nube que contenía la presencia de Dios y que cuando aparecía ni siquiera podían entrar en el lugar donde estaba esa nube. Sabéis que apareció en el templo, apareció en el tabernáculo y no podían ni siquiera entrar en ese lugar porque estaba lleno de la presencia de Dios. Y esto es lo que está sucediendo aquí. La nube está representando a Dios. En la nube está Dios y va a hablar. Y eso es lo importante. Vamos a escuchar lo que nos dice. Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Moisés y Elías no son el Hijo amado. Moisés era quien había usado Dios para entregar la ley. Elías era ese profeta reformador con tanto poder, pero que no es el Hijo. No se pueden comparar. Ninguno nos podemos comparar con él. Ellos apuntaban hacia Jesús. Y así la conversación que tienen, están hablando de la misión de Jesús. No están hablando de, oh Moisés, qué cosas más maravillosas pudiste hacer o ver. Oh Elías, ¿cómo hiciste para que descendiese fuego del cielo? No, están hablando de lo que Jesús iba a hacer.
Y hermanos, cuando leemos estas palabras de Dios, es importante que notemos que no es nada nuevo lo que nos está diciendo. Lo que Dios está diciendo son 3 textos del Antiguo Testamento. 3 textos que ya estaban escritos. Dios habla en aquella ocasión, pero no es para decir nada nuevo. Está repitiendo cosas que ya había dicho. Es más, si recordáis, en el bautismo de Jesús también se oyó una voz y dijo esto mismo, excepto esta última frase, a él oíd. Excepto esa frase, las otras 2 ya las había dicho Dios. Así es que es importante que escuchemos. Mirad, la primera parte, este es mi Hijo amado, hace referencia, es una cita del Salmo 2, capítulo 7. Versículo 7. Ahí se nos está hablando del Mesías que va a gobernar, de ese Mesías que va a instaurar el reino, de ese Mesías poderoso, de ese Mesías que el pueblo estaba esperando. La segunda parte de la cita es en quien tengo complacencia. Y esto está citando un texto de Isaías, capítulo 41 y versículo 2. Son textos que nos hablan del siervo que sufre, del Mesías que va a ir a la cruz, que nos hablan de ese servidor del Señor que va a morir, que va a ir como un cordero a reemplazarnos a nosotros en la cruz. Y la tercera cita es Deuteronomio, capítulo 18 y versículo 15, que antes también os lo estaba citando, que es la ocasión en que el Señor le dice a Moisés, yo mandaré un profeta al que el pueblo escuchará, el pueblo oirá. Jesús es ese profeta, Jesús es ese enviado que va a escuchar. Lo que nos está diciendo la voz es, mirad las Escrituras, hablan de Jesús, mirad lo que nos está diciendo. A él oíd. Fijemos, como dice el cántico, que creo que luego cantaremos, fija tus ojos en Cristo, fijemos nuestra atención en Jesús. Es realmente el que estábamos esperando, es realmente el que nos va a liberar, es realmente el que tiene cosas que enseñarnos, es a él a quien debemos escuchar. Hermanos, hasta aquí el texto, pero ¿qué aplicaciones podemos sacar de todo esto? ¿Qué podemos aprender para nosotros, para nuestra vida diaria? Pues mirad, yo he sacado 3 aplicaciones y me gustaría que con esto terminásemos en esta mañana. La primera es, nos gustaría, de algún modo, como hemos imaginado que decía Pedro, nosotros mismos ser transfigurados. Nos gustaría que nuestra cara brillase, que nuestros vestidos fuesen más blancos de lo que nadie que los lave los puede hacer, como dice el texto. Nos gustaría, Romanos nos dice, no os conforméis a este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues hermanos, Jesús fue transfigurado cuando estuvo orando, cuando estuvo buscando la comunión del Señor. Es entonces que Jesús fue transfigurado. Nosotros queremos ser transformados. No nos queda otro remedio que acudir al Padre, que acudir a Dios en oración, como Jesús lo hacía. Cuando oramos, suceden cosas. Cuando estamos en oración delante de Dios, pasan cosas. Dios obra y actúa con poder. La segunda aplicación que podemos sacar del texto de hoy. Jesús es lo único que necesitamos escuchar. Fijaros que toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento está apuntando a Jesús, nos está hablando de Jesús. En Jesús es quien se complace
el Padre. Dios nos habla a través de su Hijo. ¿Recordáis cuando Moisés saca al pueblo de Egipto y están en el desierto y van al monte Sinaí y el pueblo le dice a Moisés: mira, nosotros no queremos escuchar la voz de Dios porque moriremos, pero ves tú y vienes y nos hablas? Pues hermanos, ahora es Jesús quien habla. Dice el texto tan conocido de Hebreos capítulo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios nos habla a través de Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Jesús nos habla. Jesús quiere que le escuchemos y Dios nos llama la atención y nos dice: escuchadle, tenemos mucho que aprender de él. En esta mañana o ayer por la noche, los que lo hacéis por la noche, habéis visto que este mes de agosto vamos a estar estudiando solamente la persona de Jesús. Durante 31 días vamos a ver diferentes características de Jesús. Y estoy convencido de que pasados esos 31 días no conoceremos nada más que una pequeña parte de lo que Jesús es. Porque nunca terminaremos de aprender sobre quién es Jesús. Escuchemos a Jesús, investiguemos sobre Jesús, leamos sobre Jesús. Hermanos, esa es la segunda aplicación. Y la tercera es que cuando estamos en la presencia de Dios, deberíamos de sentir temor. Dice que aquellos discípulos se postraron en tierra. Y solo es cuando Jesús va hacia ellos y les toca, les dice: no tengáis temor, levantaos, vámonos. Pues de la misma manera, si acudimos delante de Dios por nuestros propios méritos, pues vamos a sufrir, vamos a estar atemorizados. Pero Jesús fue a la cruz, es el camino que toma cuando les dice: vámonos. Jesús fue a la cruz para que nosotros podamos estar delante del Señor y no tener temor. Pues os invito a que todos los que estamos aquí acudamos a Jesús para que Él nos pueda llevar delante del Padre, sin miedo, sin temor, para que delante de Él podamos acudir y conocerle. Pues hermanos, hasta aquí el texto de hoy y espero que el Señor os bendiga mucho y que aprendamos estas lecciones que el texto nos da en esta mañana.